Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6, compuesto por Jamie Mancilla, Lady Natalie Vega, Natalie Piratova, Juliet Bueno y quien les habla, Yesenia Hoyos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la diferencia que existe entre colelitiasis, colecistolitiasis y coledocolitiasis. Para entender esto es muy importante entender el cómo y el porqué de la función que cumple la vesícula biliar en nuestro organismo. Entonces, vamos a plantear una situación. Supongamos que estamos disfrutando de una deliciosa hamburguesa con extra queso. A todos nos gusta. ¿Qué sucederá con esta hamburguesa en nuestro organismo? Bueno, básicamente esta irá al estómago y después el quimo formado dentro del estómago por efecto de la digestión pasará por el duodeno. Aquí nuestro cuerpo se dará cuenta que la cantidad de grasa pasando por el tracto digestivo pues es mucha y no puede terminar de absorberla pues muy fácilmente. Es aquí donde entra a trabajar la vesícula biliar. Esta se estimula con el alto contenido graso, secretando bilis, la cual viaja a través del conducto colédoco y finalmente llegando al duodeno. Entonces, aquí la bilis ayuda a nuestro cuerpo a emulsificar las grasas y hacerlas más fáciles de absorber. ¿De qué está formada la bilis? Es importante recordar que el hígado es el responsable de fabricar la bilis. Esta contiene principalmente sales biliares, fosfolípidos, colesterol y bilirrubina. La vesícula biliar, entonces, ¿cuál es su función? Básicamente su función es almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la bilis? La formación de los cálculos. Y bien, depende de dónde se encuentre causando el problema, asimismo se nombrará la patología. Por ejemplo, la colelitiasis. Esta sucede cuando el cálculo obstructivo está en la vesícula biliar. La colecistolitiasis es cuando el cálculo se encuentra en el conducto cístico y coledocolitiasis es cuando el cálculo se encuentra obstruyendo el conducto colédoco. Ok, entonces teniendo claro estos conceptos, ahora hablaremos de lo que es un cálculo biliar. Un cálculo biliar es una piedra de tamaño variable que se forma a partir de la bilis. Hay distintos componentes de los que se puede estar formando pues un cálculo biliar. Los cálculos más frecuentes son los mixtos con predominio de colesterol. Dichos cálculos pueden formarse debido a una éxtasis biliar. Esto implicará que la bilis no tenga movimiento suficiente para evitar que el colesterol se sedimente. Y es entonces pues como se forman los cálculos. También es posible que se formen estos cálculos si no hay suficientes sales biliares o si hay un exceso de colesterol en la bilis. Es por eso que es muy importante pues cuidarse de cómo nos alimentamos. Entendiendo todo esto, vamos a hablar de las patologías. Comencemos entonces con la colelitiasis. Esta es la presencia de uno o varios cálculos en la vesícula biliar. Es importante ya que una de cada 10 personas padece esta enfermedad. Además, a veces suele pasar desapercibida ya que es asintomática al inicio. Y si es que llegaran a presentar pues síntomas, lo conocemos es como el cólico biliar. Este es un factor clave en este diagnóstico después de haber ingerido un alto contenido en grasas. Esto por la motilidad y actividad vesicular tratando de compensar el contenido graso alto, como lo veíamos anteriormente. Los cálculos podrían habitar en la vesícula biliar y no generar ningún tipo de repercusión por algún tiempo. No nos daríamos cuenta debido a que es asintomático en algún momento. Sin embargo, esto se torna un poco peligroso debido a que se puede tornar y presentar la colecistitis, lo que es la inflamación de la vesícula. O que viaje por las vías biliares pudiendo dar como resultado una infección, es decir, colangitis o bien una pancreatitis litiásica. La manera en que podemos darnos cuenta de la presencia de un cálculo en las vías biliares es con la ayuda de una ecografía para determinar si el paciente por su presentación clínica es candidato a una cirugía o no, en la que se tendría que remover la vesícula biliar, es decir, una colecistectomía por laparoscopia o si es posible la disolución de los cálculos por CEP.
Continuando con la colecistolitiasis y la coledocolitiasis, que son patologías secundarias a la presencia de cálculos en los conductos biliares, son nombradas así según la ubicación del cálculo, de tal manera que se nombrará como colecistolitiasis cuando está en el conducto cístico y coledocolitiasis cuando está en el conducto colédoco. De manera general, habrán 4 maneras de llamar a los cálculos de las vías biliares. Primarios, si se forman en los conductos biliares. Secundarios, si se forman en la vesícula, pero migran hacia los conductos. Estos representan la gran mayoría de los casos de coledocolitiasis. Residuales serán los que pasaron inadvertidos después de la colecistectomía. Y los recurrentes serán los que se forman en los conductos después de los 3 años de cirugía. El aspecto clínico, diagnóstico y repercusiones de los cálculos en las vías biliares pueden ser las mismas que la colelitiasis. Se presentará el cólico biliar, los cálculos en este conducto podrán desencadenar colangitis, obstrucción, pancreatitis. El diagnóstico se hará, como ya se había dicho, mediante una ecografía. Y en conclusión, podemos entender que la colelitiasis, la colecistolitiasis y la coledocolitiasis son patologías que van de la mano y son consecuencias de los cálculos biliares y que éstas se manifiestan, diagnostican y se tratan de manera prácticamente similar. Entonces, la principal diferencia radica en la ubicación en la que se aloje el cálculo. Y finalmente, es importante recordar que el principal componente es el colesterol. Entonces, hay que cuidar más lo que estamos comiendo. Esto sería todo en relación a estas patologías. Muchas gracias.